Medio de la pandemia, pero hay otras enfermedades que también atacan a los niños, a los adultos mayores y tienen que ser protegidos. Vamos a hablar con el doctor Alfredo Guerreros, médico neumólogo, sobre la importancia de la vacuna contra el neumococo y la influenza. Doctor Guerreros, muy buenas noches. Buenas noches, Buenas doctor. noches. Doctor, Buenas noches, Renato. Buenas noches, Mar. ¿qué tal, doctor? Probablemente por esta cuarentena, a muchos, de hecho a la gran mayoría, han visto la posibilidad de vacunarse, han visto la imposibilidad, mejor dicho, de vacunarse. Hemos estado todos en casa, pero ya con el desconfinamiento o con esta cuarentena focalizada, no solamente corremos el riesgo de contraer el nuevo coronavirus, sino también la influenza y el neumococo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quiénes son los que deberían vacunarse, pero ya? Sí, tienes toda la razón. No solamente hay coronavirus, hay influenza y hay neumonía por neumococo. Es cierto, quienes tienen que vacunarse de todas maneras son los niños menores de 5 años. De hecho, la vacuna de neumococo e influenza está siempre indicada en este grupo de pacientes. Tienen que vacunarse los mayores de 60 años. Tienen que vacunarse aquellas personas que tienen alguna enfermedad debilitante, como por ejemplo diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal crónica, los pacientes asmáticos, los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacientes fumadores también deben vacunarse. Y doctor, ¿usted recomienda, diría que están dadas las circunstancias para que la gente se acerque a los puestos de salud a recibir la vacuna o cuál es el camino que usted recomendaría? Sí, yo creo que están dadas las condiciones hoy para que en determinadas circunstancias y en centros donde se respeten las condiciones de salubridad adecuadas, se vacune. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha dado indicaciones precisas respecto a este tema. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan que casi al principio de la pandemia se estableció una campaña de vacunación. La Organización Mundial de la Salud lo que sí recomendó es que no existieran campañas y que, de acuerdo a la situación epidemiológica de cada país, se continuara vacunando especialmente contra neumococo y contra influenza. Y esta recomendación tiene una racionalidad. Si bien es cierto, el COVID es una infección severa de que por sí misma puede llevar a neumonía y lamentablemente a la muerte, también se asocia con otros gérmenes. Y dentro de esos gérmenes con los que se asocian con mayor frecuencia, justamente están la influenza y el neumococo. Entonces, eso puede incluso hacer que progrese de manera más severa la enfermedad. Por lo tanto, la vacunación está indicada especialmente en los grupos de riesgo. Dicho de otra manera, doctor, entonces, la vacuna contra el neumococo y la influenza nos pone en ventaja frente al virus. Se nos pone en ventaja frente al virus sin ninguna duda. Nos pone en ventaja frente al virus. Al nuevo coronavirus me refiero. Al nuevo coronavirus, exactamente. Es diferente que tú estés protegido contra aquellos gérmenes que pueden agregarse o sobreinfectar a una infección por coronavirus versus no tener este tipo de protección. ¿Y se trata en ambos casos, de neumococo y de influenza, se trata de una sola vacuna o son No, son vacunas diferentes. Son vacunas diferentes. Pero me refiero, pero basta una sola vez, porque en algunos casos, para algunas enfermedades entiendo que son hasta 2 vacunas, ¿no? Sí, claro. A ver, en el caso de neumococo existen 2 tipos de vacunas. Una vacuna que es... el neumococo en general es un germen que tiene 92 cepas, ¿ya? Y las vacunas que existen son de 23 y de 13. Ambas tienen mecanismos diferentes. Para aquellas personas que tienen mayor cantidad de enfermedades debilitantes, por ejemplo, si una persona tiene insuficiencia renal crónica, falla cardíaca y diabetes, tiene que ponerse las 2 vacunas con una diferencia de 1 año. Para la mayoría de personas es suficiente con una de ellas, fundamentalmente con la que se llama conjugada. En el caso de la influenza existen también 2 tipos de vacunas. Uno se tiene que vacunar con uno de los 2 tipos. Una vacuna se llama trivalente porque tiene 3 cepas, y la otra se llama tetravalente porque tiene 4 tipos de cepas, que incluye una cepa que se llama del tipo B, que lamentablemente es la que en los últimos años ha comenzado a prevalecer.
Ahora, en el Perú nosotros hicimos un estudio con el doctor Gotuso y un grupo de infectólogos que demuestran de que en el Perú la estacionalidad de la gripe es diferente por regiones. Y Sí. esta estacionalidad, perdón, discúlpame, No, siga, por favor. se parece bastante a lo que ha sucedido con el COVID, porque empieza por el norte y el oriente y luego va a las regiones del sur. Y tiene que ver, doctor, con el cambio de clima, es decir, ¿cuándo uno se debería vacunar contra la influenza? La influenza es el virus más vigilado en el mundo. O sea, existen centros de vigilancia en todo el mundo, incluyendo el Perú, para saber cuándo es de que se incrementan las infecciones por influenza. En el Perú, aproximadamente esto sucede entre abril y junio, cuando comienzan a aparecer la mayor cantidad de casos de influenza. Por lo tanto, la recomendación es que, por ejemplo, para el norte y el oriente deberían vacunarse entre febrero y marzo, y digamos en la zona centro y el sur deberíamos vacunarnos entre marzo y abril. ¿Y para el neumococo? Para el neumococo no hay estacionalidad. Neumococo es un germen, es una bacteria cosmopolita, universal, que se presenta en cualquier momento del año. En los niños no solamente puede causar neumonía, puede causar meningitis, otitis, infección generalizada, y en los adultos da fundamentalmente neumonía y otitis. Y en su experiencia, doctor, diría que los peruanos, digamos, que hay una actitud positiva respecto del hecho de ir a vacunarse, o todavía hay una cultura de la renuencia, de la desconfianza ante la vacuna, o cada vez son más las personas que se ponen a tiempo las vacunas, en este caso de la del neumococo y la influenza? Los vacunólogos por excelencia en el Perú han sido los pediatras. Existe muchísima experiencia por parte de la pediatría en la vacunación. No sucede lo mismo con los adultos. Los adultos no hemos estado acostumbrados a vacunarnos, y menos las personas adultas mayores. Sin duda que la eficacia de las vacunas en los niños es mucho más alta, pero cada día más existen vacunas para adultos y adultos mayores. Ya no solo hay vacunas contra el neumococo, la influenza, hay vacunas contra el herpes zóster, hay vacunas contra una serie de gérmenes, y cada día van a haber más vacunas. Creo que existe cada vez más conciencia en la población de la necesidad de vacunarse. Hay personas que ya vienen solicitando sus vacunas, y los médicos y el personal de salud necesitamos ser un ejemplo en eso para nuestros pacientes. Lo que también se han incrementado son las corrientes antivacunas, ¿no? Contra las que también hay que luchar con información. Es cierto. Muchas de esas corrientes han nacido de algún estudio publicado en una revista muy famosa, que fue finalmente descubierto que era un fraude, y el autor de esos estudios terminó preso. Ahora, ese tipo de corrientes lamentablemente todavía existen. Sí, pero creo que este nuevo coronavirus está demostrando que necesitamos una vacuna para poder sobrevivir, ¿no? Y a los antivacunas, inclusive a ellos les ha tocado. Yo quería consultarle, doctora, hay muchas personas que nos están escuchando y tienen un adulto mayor en casa que de repente está en cama, tiene las defensas bajas, o no tiene un buen estado de salud. ¿Hay alguna contraindicación? ¿A estas personas se les podría vacunar contra el neumococo y la influencia sin ningún problema? Sí, ese es uno de los mayores temores que siempre tenemos, ¿no? Si las personas están en condiciones de vacunarse, si están resfriados, si no tienen fiebre, etcétera. En estricto no existe una contraindicación, e incluso no existe una demostración de que si tú te has contagiado de COVID y no tienes síntomas, te puedan vacunar en ese momento. Sin embargo, la lógica y el racionamiento y las buenas condiciones para aplicar una buena vacuna deberían ser una vez que hayas podido superar estas condiciones. Ahora, para un anciano que está permanentemente postrado y que tiene siempre dificultades, no va, entre comillas, a existir un momento ideal. Entonces, es siempre mejor vacunar que no vacunar. Preguntan por redes. Hay algunos... Sí. Incluso concluya, por favor. Incluso hay unos momentos ideales, digamos, cuando las personas tienen más temor es cuando suceden las cosas. Si a mí me hospitalizan por neumonía, el momento ideal para que me vacunen es cuando me den de alta por la neumonía, porque
es cuando, entre comillas, tomo más conciencia de lo que me puede suceder con esta enfermedad. Solamente para terminar, doctor Guerrero, se están preguntando por redes sociales dónde es que se puede uno vacunar contra el neumococo y la influenza. Algunas clínicas en las últimas semanas o meses han despertado un poco las suspicacias, la gente, algunos tienen dudas. ¿Cuáles son los centros que usted recomienda? No nos digan no, con nombres propios, pero sí hospitales, clínicas, en cualquier lugar. El Ministerio de Salud tiene centros de vacunación en los centros de salud. No se necesita acudir a los grandes hospitales para vacunar. Y el Ministerio de Salud tiene la vacuna. Hoy día, realmente el programa de vacunación del Perú, el programa público, es un buen programa. Tiene la vacuna trivalente para influenza y tiene la vacuna para neumococo, especialmente para adultos mayores y que tienen algún factor de inmunodepresión, tiene la vacuna disponible. Hay muchos centros privados, la mayoría de centros privados vacunan, incluso la Asociación de Clínicas tiene un centro de vacunación. A través de las CPS, las vacunas ahí pueden acceder en ese sistema. Hay varias oportunidades de vacunación. Muy bien, doctor. Le vamos a pedir entonces que nos espere unos minutos. Vamos a regresar con llamadas del público que probablemente tengan muchas preguntas al 212-4100, 212-7165. El doctor Alfredo Guerreros, médico neumólogo, puede contestarlas. Ya regresamos. Siete de la noche con 37 minutos. Estamos conversando con el doctor Alfredo Guerreros, médico neumólogo, quien nos está dando interesantísimos alcances respecto de la importancia de la vacuna contra el neumococo y la influenza, y habíamos invitado a la gente para que nos llame para hacerle preguntas. 212-4100, 212-7165. Tenemos ya varias llamadas en línea. César desde Bagua Grande nos llama. César, ¿cómo estás? Buenas noches. Señor Renato Cisneros, tengo usted muy buenas tardes, y a la señorita Mabel Huerta y al doctor Alfredo. Buenas noches. Estoy llamando acá de la ciudad de Bagua Grande, departamento de Amazonas. Sí, cuéntanos, César, ¿cuál es tu pregunta, tu consulta? Quisiera hacerle una pregunta. Tengo mis padres digamos, ya mayores de edad. ¿Qué vacuna es recomendable para ellos? Hay, como le escucho, que hay dos tipos de vacunas para cada enfermedad, para la neumococo y para la influenza. ¿Cuál sería la mejor para mis padres? Gracias, César. Doctor. El orden regular de la vacunación debería ser la vacuna 13 conjugada primero. Esa es la que debería ponerse primero, y al año debería ponerse la vacuna 23. Eso es la vacuna contra el neumococo. Ajá. Y ya no revacunarse, o sea, con esas dos dosis son suficientes para el papá. La vacuna para la influenza, lo ideal es que se pusiera la vacuna tetravalente. Ahora, si no hay la vacuna tetravalente, la trivalente también va bastante bien. Cualquiera de las dos en ese caso está bien. ¿Y esa es anual? Esa es anual y se las puede poner juntas, no hay problemas. O sea, uno puede colocar la vacuna de la influenza y la vacuna del neumococo juntas. Muy bien. En el mismo momento, no hay ningún problema. Se potencian cuando se usan juntas. Así, o sea, es mejor al mismo tiempo entonces. Perfecto. Sí. Vamos a ver qué nos pregunta Blanca desde Arequipa. ¿Cómo estás, Blanca? Buenas noches. ¿Qué tal, Blanca? Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por la llamada. Doctor, por favor, estaba escuchando de que la vacuna, por ejemplo, el neumococo solamente debe ser para personas a partir de 60 años. En base a las circunstancias a lo que estamos pasando con el COVID, ¿no cree usted que quizás, no sé si se podría, que la vacuna sea el neumococo, al menos que no, que ataca los pulmones y todo esto, sea para una más temprana, o sea, que sea como quien dice para todos? ¿Necesariamente tiene que ser a partir de 60 años? Buena pregunta. Buena pregunta, Blanca. Doctor. Excelente pregunta. La vacuna puede colocarse en cualquier edad, puede colocarse a todos. Es más, hay estudios de vacunación universal ahora. Lo que se indica en general, lo que la Organización Mundial de la Salud y la CDC han recomendado es a los grupos de riesgo, pero no existe una contraindicación para que el resto de personas se vacune. Es decir,
Si yo tengo la opción de vacunarme y no tengo 60 años, tengo menos de 60 años y no tengo otros factores de riesgo, sí, por supuesto me puedo vacunar. Igual entonces, si tengo 30, 40, me vacuno, ¿eso me sería beneficioso si es que Sí, contraigo el existen nuevo estudios. coronavirus? Te sería beneficioso para evitar que tengas una sobreinfección si es que contraes coronavirus. ¿Y una persona que ha contraído el coronavirus, que está contagiada, puede vacunarse? Sin duda, sin duda. Ujú. Es más, hoy día están apareciendo cada día más trabajos y estudios, especialmente en las personas que han hecho neumonía por coronavirus y especialmente aquellas que han ido a unidades de cuidados intensivos y aquellas que han estado en ventilador y en las que les han quedado secuelas lamentablemente fibróticas o bronquiectasias, que son bronquios que se deforman, se rompen y que acumulan secreciones bronquiales y los hacen más proclives a infectarse. Ese grupo de personas tiene mayor indicación de vacunación. Doctor, me salta una pregunta que probablemente no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero usted está describiendo estas secuelas que deja el nuevo coronavirus. Una persona que supera el coronavirus, pero con estas secuelas, ¿sus expectativas de vida podrían bajar? Mira, todavía existe poca experiencia respecto a este tema. Hay pocos estudios que han aparecido respecto a las secuelas del COVID. La mayoría de estas secuelas, los neumólogos las conocemos como intersticiales, porque digamos la línea que hay entre el pulmón y la sangre, nosotros la conocemos como intersticio, esa capita, y esa capa se endurece y se vuelve dura, y a eso se le llama fibrótica. Entonces, esas condiciones de vida disminuyen tu capacidad respiratoria. Cuando una persona hace neumonía en general, no específicamente por COVID, cuando una persona hace neumonía en general y esa neumonía te obliga a que te hospitalicen, la mortalidad de las personas al mes después de haber sido dados de alta y al año después de haber sido dado de alta es mayor. ¿Y por qué sucede esto? Porque tanto la influenza como el neumococo, otros virus, y seguramente va a suceder con el COVID también, desestabiliza placas ateromatosas de las arterias de las personas y mueren por eventos cardiovasculares. Wow. Esa es una razón más por las cuales los pacientes se deben vacunar. Tenemos una llamada más, doctor, ya para terminar. Está con nosotros Daisy desde Chiclayo. Buenas noches, Daisy. Buenas noches, Renato, Gabriel. ¿Qué tal, Doctor, Daisy? buenas noches. ¿Sí tenía una consultita? Sí, te escucho. Sí, por favor, adelante. Sí, mire, yo tengo un niño pequeño de 7 años, él sufre de rinitis alérgica y yo todos los años le coloco la vacuna de la influenza, pero le coloco entre abril y mayo. Por ejemplo, este año ya vencí en mayo. No le he podido vacunar porque, bueno, mi niño no sale. Desde el 15 de marzo él no sale para nada. Bueno, la única en la casa que salgo soy yo y yo quisiera saber si con el frío intenso que está pasando ahorita acá en Chiclayo, si es peligroso poner una vacuna de la influenza, porque siempre le vacuné entre abril y mayo, cuando el clima es cálido acá, por el problema de rinitis alérgica que tiene también. Okay, no hay ningún problema con el frío y la vacunación. Buenas noches, doctor. No existe una contraindicación. Buenas noches. No existe ninguna contraindicación que por el frío, si es que los vas a vacunar, se va a resfriar más o va a tener mayor exacerbación por la rinitis. Generalmente lo que le están colocando al niño es una partecita inerte, muerta del virus, que lo que va a hacer es que desarrolle anticuerpos. En la gran mayoría de personas no se produce ningún efecto adverso. Muchas personas dicen, me vacuné contra la influenza, igual me resfrié. En realidad, cuando uno se vacuna contra la influenza, no se está vacunando contra el resfrío, se está vacunando contra un germen que potencialmente también puede causar una neumonía, potencialmente también puede causar mortalidad, o potencialmente puede hacer que nos hospitalicen. No contra el resfrío, contra eso no existe vacuna. Pero sí es cierto, o sea, sí puede ser que una persona se sienta, no sé, como dicen, con el cuerpo cortado, que le dé calentura, luego de una vacuna contra la influenza. Sí, esa posibilidad existe, es menor, pero ¿sabes cuántos días después protege la vacuna para la influenza? Es decir, ¿cuánto tiempo después tu cuerpo comienza a producir sus anticuerpos? 20 días después. Es 20 días. Poco probable, sí. Es poco probable que después de que te vacunen al día siguiente, podría haber una intercurrencia, sin duda eso puede suceder,
pero es poco probable que se le pueda achacar a la vacuna ese efecto adverso. Acabo de descubrir que soy hipocondríaca, doctor. Doctor, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un tiempo muy valioso para nosotros, para los oyentes y esperamos que para usted también. El doctor Alfredo Guerreros, médico neumólogo, ha estado aquí en Conexión. Hacemos una pausa y al regreso mantengan los teléfonos ahí en pantalla, los pueden poner ahí otra vez porque vamos a estar con Hernán Vidaurre también absolviendo sus dudas, no como médico, aunque tal vez quién sabe, no como el doctor Huertón o como Max Sano, pero con todos sus personajes a disposición del público. Con eso regresamos.